La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, condenando a Dios sin saberlo. ¿Cómo podemos condenar a Dios sin saberlo? En el libro de Job, en el capítulo 1, voy a leer parte del capítulo 1 y del capítulo 2, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 7 hijos y 3 hijas, ¿ok? No se les olvide. 10. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Fíjense el pecado de sus hijos. Aquí está el pecado de sus hijos, ¿ok? Cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. ¿Ok? Fíjense bien, aquí está el pecado. Este pecado es de idolatría. Es de idolatría. Sus hijos eran idólatras. Entonces, cuando se habla de comer y beber, comer pan de maldad. Yo ya hice un estudio, comer y beber. Este era el pecado de ellos. Ahora, no estaban amando, porque Jesús dijo: cuando hagas fiesta, no invites a los que te pueden pagar. Por ejemplo, si yo hago una fiesta y mis invitados son mis amigos, mi familia, no estoy haciendo lo que dice Cristo. Cristo dijo: cuando hagas fiesta, invita a los cojos, a los mancos, a los que no te pueden pagar. Invítalos a ellos. Entonces ellos no estaban compartiendo. Acuérdense, era una familia adinerada. ¿Ok? Ahora, Pablo, Satanás ya estaba poniéndole miedos a Job. ¿Cuál era los miedos? Aquí lo dice. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, o sea, 10. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Nosotros somos la tierra. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? Aquí está lo que tenemos que hacer la iglesia. Temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende, fíjense bien, extiende ahora tu mano a tu brazo y toca todo lo que tiene. Fíjense bien, Satanás es un brazo de Dios, ¿ok? Entiendan eso. Satanás es un brazo de Dios, así como con su
tiene su brazo derecho y su brazo izquierdo. ¿Ok? A los de la izquierda, este brazo es Satanás. Es Satanás. Este brazo es el Espíritu Santo. Entonces dice, fíjense, pero ahora, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. O sea, dame chance, que yo soy tu brazo, déjame tocarlo y todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Para nosotros, en la presencia de Cristo, en la presencia de Dios, es cuando oramos. ¿Ok? Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás, o sea, no lo mates. O sea, no toques a Job, más bien, no toques a Job. O sea, le dio permiso de tocar todo lo que él tenía, incluyendo sus hijos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios permite eso? Yo creo que es necesario que lo explique. El primer mandamiento de la ley es, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. O sea, debemos de tener temor de Dios, debemos de creer en Él. Segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo lo que esté por delante de Dios en cuanto a adoración, en cuanto a honra, en cuanto a lo que más queremos, todo lo que se interponga es un Dios para nosotros. Por eso Jesús dijo, el que no aborrezca a sus padres, a sus hijos, no puede ser mi discípulo. O sea, tú me tienes que amar a mí más que a tus hijos, más que a tus padres, más que a tus hermanos. Si tú no me amas más que a tus hijos, tú no eres digno de mí. No vas a tener paz. O sea, me estás aborreciendo. Entonces, para poder hacer eso, necesitamos el Espíritu de la fe, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque a través del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos conduce a toda la verdad, y toda la verdad nos hace libres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros anhelamos a Cristo Jesús con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, nuestra familia, los que más queremos después de Cristo, están siendo bendecidos. Entonces, ¿cómo es que Dios permite, si verdaderamente le amamos, vamos a ser atacados por Satanás a través de nuestra familia? De nuestra familia. Si tú amas a tus hijos más que a nadie, Satanás te va a atacar a través de tus hijos. Pero si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú no vas a temer. Tú no vas a temer. Porque Cristo, en el amor, o sea, nuestro Padre Dios, no hay temor. Porque el amor, o sea, a nuestro Padre Dios, el Espíritu de nuestro Padre Dios, de Jesús, echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, la doctrina cristiana tiene que ver de llegar a un punto en donde nosotros le sirvamos a nuestro Padre Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. O sea, que Jesús sea para nosotros lo más precioso en esta vida. Y al hacer eso, Cristo quita los temores de nosotros, aún los temores de la muerte de nuestros hijos, de nuestra familia, los que más queremos en este mundo. Entonces,
Lo más importante es amar a Cristo. Eso es lo más importante. Nosotros tenemos que buscar siempre el rostro de Cristo, porque si no, eventualmente lo vamos a negar y vamos a renegar y pudiéramos aún condenar a Dios. Pudiéramos condenar a Dios sin entender que lo estamos haciendo. Fíjense, aquí es en donde como Job estaba condenando a Dios. Ahorita se los voy a leer, fíjense bien. Entonces dice, dijo a Satanás, Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él, sobre Job. Y salió Satanás delante de Jehová, y fíjense cómo lo atacó. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, estaban pecando. Vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando. Fíjense, este es Satanás. ¿Cómo obró Satanás? Satanás usó a los sabeos para que mataran a todos los siervos de Job y todo lo que tenía. Solamente escapó uno para darle la noticia. Aún estaba hablando el que le dio la mala noticia, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ese fuego que cayó del cielo, ¿quién lo aventó? Fue Satanás. Fue Satanás. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos, o sea, Irak, la nación de Irak, lo que ahora es Irak, los caldeos, hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, estaban pecando. Estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. Y murieron. Fíjense bien, hermanos. Los hijos para la iglesia. ¿Qué quiere decir para la iglesia? Los 10 hijos de Job murieron. Hay 2 formas de interpretación. Murieron literalmente en la carne, o sea, se fueron al sepulcro, o simplemente Dios los desechó porque fue Satanás el que lo incitó. O sea, también quiere decir, andan en el mundo, andan en las drogas, andan haciendo todo tipo de males. O sea, no aman a Dios, se fueron al mundo. También eso quiere decir estar muerto. Entonces aplica que se murieron de una muerte, o sea, de una muerte, lo que conocemos nosotros como la muerte natural, pero la muerte también es estar separados de Dios, y al estar separados de Dios, Satanás toma control. Entonces las personas, sus hijos, anduvieron en el mundo, se fueron al mundo. Esas son las 2 interpretaciones en la palabra de Dios. La una y la otra ustedes pueden tomarlo como quieran. Por ejemplo, si sus hijos murieron sin Cristo,
aún ellos tienen esperanza. Ustedes no se preocupen. Ustedes sirvan a Dios y todos sus seres queridos que murieron sin Cristo, Cristo mismo les va a enseñar, así como le enseñó a Job. ¿Ok? Entonces fíjense. Entonces dice, cayó sobre los jóvenes y murieron. Murieron sus 10 hijos. 7 hijos y 3 hijas. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Él no renegó de Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahí todavía no peca Job. Ahora, Job es una figura para nosotros, es simbólico. Nosotros somos Job. No que nosotros seamos justos. Nosotros somos justos cuando somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahí es en donde somos justos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos Job. Satanás puede atacarnos a través de nuestra familia, aún poniendo nuestra familia en contra de nosotros, peleando contra nosotros, porque eso también es bíblico. Hermano contra hermano, la madre contra los hijos contra los padres. Entonces fíjense, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Eso ya había tomado posesión de las mentes de los hijos de Job. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo? Vamos a decir que tú eres Job, tú eres Panchito. Y dice Dios, ¿no has considerado a mi siervo Panchito? Tú eres Panchito, Panchita, ¿ok? Tú no has considerado a mi siervo Panchito, que no hay otro como él. En este caso, Job es figura de Cristo también, obviamente, ¿verdad? Todos los profetas pecaron, pero en lo que Dios puso gracia en cada uno de los profetas, todo eso es figura de Cristo. Ok, el único justo es Cristo, ok. No se confundan con eso. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Ahora fíjense bien, hermanos, cuando dice no hay otro como él. Cuando nosotros hacemos buenas obras, en este caso Job estaba haciendo una buena obra. ¿Cuál era la obra? Que a pesar de que había perdido todas sus posesiones y aún a sus hijos, él seguía alabando y adorando a Dios. Nosotros, tú Panchito y Panchita, tú cuando a pesar de todas las cosas que te han pasado en tu vida, sigues adorando y temiendo a tu Padre Dios, a nuestro Padre Dios, tú eres Job. Pero fíjense, no eres tú, es el Espíritu de Cristo en ti haciéndolo. Es el Espíritu de Jesús haciéndolo en ti. Porque nada puedes hacer sin Cristo. Entonces, esto siempre le va a aplicar al Espíritu de Cristo, o sea, al Espíritu Santo, y como consecuencia, podemos hacer el bien. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová,
piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. No lo mates, no lo mates. O sea, tócalo. Aquí ya le pidió permiso de tocarlo, ya le dio permiso, pero no lo mates. En la primera tentación, en el primer permiso, Dios permitió que Satanás atacara a Job con lo que él tenía: sus posesiones, sus hijos. Ahora, fíjense bien, lo que Satanás quería era que Job blasfemara en contra de Dios. Fíjense bien, a la mujer de Job, a ella no la mató. A ella no la mató. ¿Por qué? Porque son una sola carne con su esposa. Entonces no la mató. Fíjense. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Esta sarna maligna puede ser el cáncer, puede ser el SIDA, puede ser una angustia, una depresión, o sea, en donde estemos, hermanos. Es una angustia. Es en el cuerpo. Fíjense bien. El cáncer se va pudriendo la carne, eventualmente causa dolor. Ese dolor no le deja tener paz a la persona. El dolor de la carne. Ahora, está el dolor en el espíritu, en el alma. ¿Cuál es el dolor en el alma? ¡Ay, mis hijos sufren mucho! Hay gente que sufre por sus hijos, o sufren por sus padres, o sufren por una pérdida, por ejemplo, de su esposo, de su esposa. Esa también es una sarna, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no tienen paz. ¿Quién es el que está haciendo esto? Es Satanás. Pero Dios lo permite para ver si verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Así como está en la parábola del sembrador. Cayó la semilla. Entonces, cuando cayó la semilla, cayó entre piedras. ¿Cuáles son las piedras? Que tú amas más a tus hijos y a tu dinero que a mí. Tú amas más las cosas que yo creé que al creador de lo que yo te di. Y por hacer eso, no tienes paz. Cayó la semilla, cayó entre piedras. Y esto no puede dar fruto. ¿Por qué no dan fruto? Porque cuando viene la persecución por causa de la palabra de Dios, Cristo dijo que Satanás nos iba a perseguir. Y por no entenderlo, Jesús dijo: cuando te persiga Satanás, gózate. Jesús dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los que por mi causa, los que me aman a mí, por amarme a mí, son perseguidos. Gócense, gócense, porque su galardón es grande. Su galardón es grande. Por ejemplo, a Pablo y a Bernabé los agarraron a varazos. 39 palazos les dieron en la espalda, porque andaban predicando la palabra de Dios. Y cuando a ellos los agarraron a varazos, que duele, vaya que duele. Ellos, en lugar de decir: ¡ay, pobre de mí, sufro mucho! No.
Pablo y Bernabé se pusieron a cantar, a alabar a Dios por ser dignos de recibir los varazos por amar a Jesús. Dijeron, ¡yeah! Por amar a Cristo me están tratando así. ¡Gloria a Dios! ¿Qué hace la mayoría de la gente? ¡Ay, pobre de mí! ¡Ay, Señor! Está bien, yo sufro mucho. Y no, hermanos, eso no es de un cristiano, un cristiano maduro. Un cristiano que no tiene entendimiento hace eso. ¿Por qué? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mi pueblo sufre porque no tiene entendimiento. Entonces, como no tiene entendimiento, no puede venir Cristo a su corazón para que le dé paz, el gozo de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. No puede venir a los corazones de estas personas. ¿Por qué? Porque todavía no tienen entendimiento. Y muchas veces el entendimiento no lo obtienen precisamente por el orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el orgullo no escuchan la palabra de Dios. Uno viene y les predica, mira, para que te vaya bien, busca a Cristo, busca. No, ¿tú de qué religión eres? A ver, no, tú ni existía la tuya hace 50 años. Y entonces por el orgullo ese, no escuchan la palabra de Dios. Y por no escuchar, Dios no puede venir a sus corazones. O sea, el Padre, que es el que le va a dar la paz. No puede. ¿Por qué? Porque no escucha. Porque no escucha. Se deja llevar por sus propios razonamientos. En el libro del Apocalipsis dice, reciben un castigo, reciben otro castigo, reciben un ay. Y están, ¡ay! Y ni aún así se arrepintieron de hacer maldad. ¿Cuáles son los dos males más grandes? Apartarse, dejar a nuestro Padre Dios y buscar la paz en este mundo y no en Cristo. Esos son los dos males. Fíjense cómo lo que le pasó a Job. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Y fíjense, su mujer, que ya Satanás la había convencido, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahí está ya. La mujer de Job ya le estaba diciendo a Job con su voz lo que Satanás quería que hiciera Job. ¿A quién usó Satanás para maldecir a Dios? A su esposa. Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Pues ya no tenía sus hijos, ya no tenía las riquezas y como consecuencia ella ya no tenía nada. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjense bien, ahí todavía no peca Job. Job pecó. ¿Cuándo pecó Job? Cuando vinieron sus amigos. Nomás les voy a leer el 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita.
el temanita, el sajita y el namatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. ¿Le consolaron? No le consolaron, hermanos. No le consolaron. ¿Qué hicieron estas tres personas? Juzgaron a Job. Entonces, cuando vinieron a juzgar a Job, Job pecó. Job pecó. Entonces, si ustedes leen todo el libro de Job, dice, ¡ay, para qué nací! Mejor ni hubiera nacido. Mejor ni hubiera nacido. Bueno, cuando él estaba diciendo, mejor ni hubiera nacido, estaba condenando a Dios. Hay personas que dicen, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y condenan a Dios. Mejor me hubiera muerto, mejor me hubiera quitado la vida. Mejor ni hubiera nacido, dicen. O sea, están condenando a Dios. Están condenando a Dios. Fíjense cómo se lo dice Dios mismo a Job. ¿Ok? En el 38, Job 38, dicen, fíjense, entonces, en el 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Ok? O sea, le dice, a ver, Job, ponte las pilas, siéntate, vamos a platicar. ¿Ok? Porque ahí estás, ¡ay, pobre de mí! Sufro mucho porque mejor ni hubiera nacido, mejor ni hubiera hecho esto. Fíjense bien lo que dice el Señor. ¿Ok? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Fíjense bien. ¿Cuándo comenzó la nueva creación? Cuando Cristo vino a la tierra, murió y resucitó. Él reconstruyó el templo en 3 días y en 3 noches. Ahí está la nueva creación. ¿Dónde estabas tú cuando a mí me estaban escupiendo? Esto es para la iglesia. ¿Dónde estabas tú cuando me pusieron la corona de espinas? ¿Dónde estabas tú cuando me clavaron los clavos en mis manos y en mis pies? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú ahí cuando yo tenía mucha sed y yo quería un poquito de agua y me dieron vinagre? ¿Dónde estabas tú? Ok, tú que me estás condenando a mí para justificarte tú. Ok, ese es el contexto, no les voy a leer todo. Eso es en el 38. ¿Quién es? O sea, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La nueva tierra. Ok, fíjense en el 39. En el 40. Además, en el 1. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Fíjense bien. ¿Quién es el que disputa con Dios? El que dice, ¡ay, pobre de mí! ¿Para qué nací? Mejor ni hubiera nacido. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué sufro, Señor? Fíjense lo que dice Dios. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. La palabra de Dios dice, cállese el que esté entre la presencia de Dios. En el 6, fíjense bien,
respondió Jehová, bajó desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Ponte bien, a ver, ponte las pilas. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Fíjate bien, fíjense bien. El siguiente estudio que voy a hacer es en relación al lucero de la mañana, a Satanás, que era el pueblo de Israel también, que le pasó inclusive a los hijos de Job. Fíjense bien, ¿qué hacen los hijos de los millonarios? Vamos a decir que son cristianos. ¿Qué hacen? Empiezan a presumir con su dinero. Estos somos todos en la carne, hermanos. Todos tendemos al orgullo. Entonces, ¿qué pasa cuando... O sea, en todo caso, Dios se enojó contra los hijos de Job porque sus hijos andaban en la idolatría. Y en lugar de ayudar a su prójimo, se la pachangueaban nomás ellos. Y no ayudaban a la gente. Entonces, Dios permitió que aún Job fuera tocado por Satanás. ¿Por qué? Porque de alguna forma Dios le quiere hacer entender a Job que Job no puede ser más bueno que Dios. Por eso dice, ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? O sea, Job, ¿a poco tú eres más bueno que yo? Job, ¿tú eres más bueno que yo? No, pues ¿cómo va a ser más bueno que tú? Pues me estás condenando a mí. Estás diciendo, ay, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Es porque yo lo permití. Yo permití que fueras tocado por Satanás para que me alabes, a ver si es cierto que tienes tu confianza en mí. Por eso lo permito. Entonces, una vez que Job razona, Dios le abre el entendimiento, ¿qué pasó? El Señor le regresó a sus hijos muertos, los mismos 10. Regresaron al Señor, regresaron a Él. Y sus hijas eran las más bellas de toda la comarca, de toda la región. ¿Por qué eran las más bellas? Porque amaban verdaderamente a Dios, por eso eran bellas, no era de que eran muy bonitas físicamente, no, es de que tenían el corazón inclinado a nuestro Padre Dios, eran las mujeres más hermosas. Las mujeres más hermosas son las que se preocupan, las que aman a Dios y las que se preocupan por su prójimo. Esas son las mujeres más bonitas. No las mujeres codas que nomás andan viendo, ¡ay, esto es mío! No se lo doy, y nomás andan cuidando sus cosas. Esas son hijas de Satanás. Las hijas más bellas de Dios son las que comparten con su prójimo. Por eso son bellas. Así como la viuda. Había una viuda en el tiempo de Elías que tenía temor de Dios. Y vino un hambre. Y a ella nada más le quedaba poquita harina y poquita aceite para hacer pan.
Entonces el Señor le dijo, él quiso bendecir a esta viuda y le dijo a Elías, Elías, vete allá con la mujer, con Panchita, con ella, ve con ella. Ahí te voy a sustentar. A través de la viuda. Y a través de ti, por la bendición a ti también, la voy a bendecir a ella. ¿Y qué pasó? Elías, que es figura de Cristo, viene y le dice, dame de comer. Dice, ay hermanos, nada más me queda una porción, dice, para hacer un panecito, ya nomás queda una porción para mi hijo y para mí, y ya nos vamos a morir porque ya no hay comida. Ella había aceptado su suerte. Y fíjense, Elías le dijo, dame primero a mí y luego tú comerás. Y ella obedeció, hermanos. Y ella obedeció. Fíjense bien, yo también le pude haber puesto este título a este estudio, dame primero a mí y nunca se te va a acabar el agua de la vida o la comida. Entonces ella obedeció y le hizo su panecito, su tortita a Elías, y la harina no se terminó ni el aceite. O sea, milagrosamente, de una forma sobrenatural, la harina y el aceite no se acabaron. No se la acabaron. Hasta que volvió a haber cosechas. Ya una vez que hubo cosechas, el Señor le dijo a Elías, regresa a la tierra, porque lo sacó de la tierra de Israel. Fue con una mujer pagana, no era judía. Pero tenía temor de Dios. Entonces, ella obedeció, y por haber obedecido, ella le dio primero a Dios, y por darle primero a Dios, fue lo mismo que hizo Abraham. Su fe de Abraham fue probada. Le dijo, fíjense, ellos no podían tener hijos, él y su esposa. Ella era estéril. Entonces, a Dios le dijo, sal de Babilonia, sal de Irak, sal de tierra de Ur, que está en Irak, sal de ahí. Y él obedeció, sin saber a dónde iba. Él obedeció a Dios. Y lo llevó a lo que ahora se conoce como la tierra de Israel. Entonces Dios había bendecido a Abraham, tenía posesiones. Entonces le dijo, mira, yo te voy a dar esta tierra. Dice, Señor, ni siquiera tengo hijos. Dice, pues yo se la voy a dejar a mi siervo, a mi esclavo que tengo aquí. Entonces el Señor le habló en una visión, en un sueño, y le dice, ven afuera, a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Cada estrella del cielo representa a uno de tus hijos. A ver si los puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia, por haberle creído a Dios. Entonces fíjense, Abraham le creyó, aunque Abraham no tenía todo el entendimiento, y como consecuencia fue engañado por su esposa Sara, que le dijo, métete con mi esclava para que tengas hijo. Entonces él obedeció a su esposa, así como lo hizo Adán, así como lo hace mucha gente, que se van al mundo precisamente por seguirle la corriente a la esposa. Entonces pecó teniendo sexo con la esclava de Sara, y tuvo a su hijo Ismael. Pero el Señor le dijo, tú vas a tener hijo con Sara. Entonces eventualmente nació Isaac. Ya cuando Abraham tenía 99 años, tuvo a su hijo Isaac. Y fíjense, él fue creciendo, y como a la edad de 13 años, 12 o 13 años, el Señor le pidió a su hijo,
le dice, ofréceme tu hijo. Entonces Abraham no dudó. Abraham lo llevó al monte Moriah y hasta su hijo le preguntó, le dijo, oye padre, traemos todo aquí para el sacrificio, pero no tenemos el sacrificio, lo que vas a sacrificar. Y Abraham le dijo, Dios proveerá. Pero él iba a matar a su hijo, porque tenía temor de Dios. Cuando Abraham estaba a punto de matar a su hijo, el ángel de Jehová le dijo, ya veo que temes a Dios. Entonces le muestra un carnero que estaba atorado y le dice, ofrece ese carnero. Y por haber temido a Abraham, ahí está la consecuencia de un verdadero creyente, obedece. Entonces, tú no temas ofrecer a tus hijos a nuestro Padre Dios, porque en realidad Dios nada más te está probando para ver si verdaderamente lo amas. Y fíjense, la mano de Abraham la paró el ángel, como diciéndole, ya veo que tú me amas. Y mira, por haber hecho eso, yo voy a sacrificar a mi propio hijo. Y la mano no se paró. Lo mataron literalmente a Jesús. Lo mataron, lo crucificaron. En el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Entonces, nuestra fe es probada, hermanos. Nunca piensen que Satanás no los va a atacar a través de su familia. Sus hijos se van a ir al mundo. La palabra de Dios dice, no hay uno justo, ni siquiera uno. El único justo es Jesús. Todos se desviaron, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Entonces, ahí donde nos desviamos, precisamente se manifiesta la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? Cuando Satanás nos da donde más nos duele. A mí me dio donde más me dolía, en la ira de Dios. Pero estando en agonía, el Señor tuvo misericordia de mí. ¿Y qué hizo? Me salvó y me llamó para trabajar en su ministerio. Todos venimos de ahí, hermanos. Nuestra fe va a ser probada. Todos negamos a Cristo, hermanos, para que no presuman. Todos negamos a Cristo. Nadie puede decir, yo nunca he negado a Jesús. ¿Cómo que no? Si lo niegas. No, yo no lo niego. Entonces, ¿por qué pecas? Si verdaderamente Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Tú siempre haces lo que Dios te dice. La palabra de Dios dice, el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Entonces, nosotros, ¿por qué? Porque nosotros habita el pecado. Pero Dios nos bendice a través del Espíritu de Cristo que hizo morar en nosotros. Entonces, nosotros somos dos personas. Con unas hacemos el bien y con otras hacemos el mal. Con una bendecimos a nuestro prójimo y con otra lo maldecimos. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nos enojamos con ellos. Cuando hacemos el mal, dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me sacará de este cuerpo de muerte? Bueno, Cristo nos va a sacar de este cuerpo de muerte. Cristo nos va a sacar de este cuerpo de muerte. Pero hasta es necesario primero morir a esta muerte natural. Mientras estemos en esta vida natural, tenemos un cuerpo de muerte, hermanos. Entonces, tenemos que hacer morir las obras de la carne, o sea, el pecado en nosotros, ¿cómo?
llevando una vida espiritual. Si no llevamos una vida espiritual, pudiéramos eventualmente ser hijos de Satanás una vez más, como siendo cristianos, ¿ok? Siendo cristianos, como condenando a nuestros hermanos. Ok, les voy a dar ejemplos. Entonces, fíjense bien, no se hagan instrumentos de Satanás para condenar a los católicos, para condenar a los testigos de Jehová, para condenar, o sea, fíjense qué fácil es decir, fíjense hermanos, qué fácil es decir, no, los católicos le rezan a los santos, son idólatras, no me digas, ¿y tú nunca pecas? Yo siempre le digo a la gente, ¿y tú nunca pecas? Bueno, hermano, yo sí peco, pero la palabra dice que Jesús nos limpia de pecado. Bueno, si Cristo lo limpia a usted de pecado, ¿qué no puede limpiar de pecado por tener la mirada en Cristo Jesús a un católico? ¿O a un borracho? ¿O a un adúltero? ¿Que Dios no puede hacer eso? No, pero la palabra dice que tienen que dejar eso. Bueno, pero también a usted se lo está dejando porque usted está juzgando a Cristo. No, yo no juzgo a Cristo. Sí, la palabra de Dios dice que si usted juzga o murmura contra su hermano, usted está juzgando a Dios, por el que Cristo murió. O sea, usted no tiene entendimiento. A usted se le hace fácil condenar a un católico que le reza a la Virgen o que le reza a San Judas Tadeo porque usted no lo hace. Pero el que peca en un pecado, el que hace pecado, es como si pecaras de cualquiera de los pecados. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando tú juzgas a tu hermano que cree en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, cuando tú lo juzgas, tú te estás haciendo como Dios. Estás juzgando a Dios. Fíjense el ejemplo. ¿Okay? Juan 8:44. Estos son los hijos del diablo. ¿Okay? Fíjense bien, los hijos de Satanás. Viene Jesús, se presenta. ¿Con quién se presenta? Con el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel. Ese es el pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos que eventualmente llegaron a pensar que eran mejor que otros, sin saber que lo habían recibido de gracia, condenaban a sus propios hermanos sin entender la ley. La ley dice, honra a Dios y ama a tu prójimo. Y ellos no la cumplían. Entonces viene Jesús y todo aquel que creyó que Jesús era el Mesías, eran sanados de sus enfermedades. Simplemente por creer que Él era el Hijo de Dios. Entonces los fariseos, los escribas y fariseos, que no creyeron que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios les predicó y ellos no creyeron. Y fíjense, Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es el deseo de Satanás? Matar a la gente. O sea, que la gente se aparte de Dios. Ese es matarlos. O provocarles sufrimiento para que eventualmente renieguen de Dios. Dice, Él ha sido asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense, los hijos de Satanás dicen, si tú no sigues a Cristo, Dios te va a condenar por toda la eternidad. Eso no es cierto, hermanos. Eso es de Satanás. No, pero la palabra de Dios dice, no.
No, no, eso no es lo que dice. Hay que entender la palabra de Dios. Fíjense, les voy a dar, yo siempre doy un ejemplo tonto. Es un ejemplo tonto, pero lo voy a decir así. Alguien lee, toda la gloria es para Dios. Y alguien lo puede interpretar que mi vecina, que se llama Gloria, y le dicen la gloria, toda la gloria es para Dios. Entonces hay gente que lo puede interpretar que Gloria, mi vecina, es para Dios. Y no está hablando de una persona. Está hablando de un adjetivo. O sea, doy ese ejemplo tonto porque la gente que no tiene entendimiento en relación a la palabra de Dios, así entienden la palabra de Dios, hermanos. No la entienden, o sea, la palabra de Dios dice en Romanos 1 que Dios les da una mente reprobada. O sea, no entienden algo tan simple. No lo entienden. O sea, lo sacan, lo creen, lo forman de otra. Así como les acabo de decir, es un ejemplo tonto, pero... Y miren, no les estoy echando mentiras, hermanos. Un día yo compartía con una persona que es adventista, que dice que hay que guardar el sábado. Por ejemplo, le muestro un versículo que está en Mateo 12, donde, por ejemplo, Jesús dice, cuando sus discípulos están cortando espinas y espigas y están comiendo. O sea, de acuerdo a cómo interpretaban los fariseos y los escribas, no estaban guardando el sábado, andaban pecando. Estaban pecando. Entonces Jesús les dice, no saben lo que hizo David cuando comió los panes del templo y no pecó, estaba sin pecado. O no han leído que los sacerdotes quebrantan el sábado y están sin pecado. Entonces yo le pregunté cuando yo le digo a mi hermano, ¿cómo entiendes eso? Cuando David tuvo necesidad, o sea, tuvo necesidad porque tenía hambre. ¿Saben qué me dijo, hermano? Y no les estoy mintiendo. De verdad les digo. Cuando me dijo, les voy a ser sincero, sí me dieron ganas de reírme. Sí me dieron ganas de reírme. ¿Sabes qué me dijo? Le digo, ¿cómo entiendes esto tú? Porque eso está en el libro de Primera de Samuel. Cuando David tuvo hambre, tuvo necesidad. ¿Saben cómo lo interpretó él? Que tenía ganas de ir al baño. De verdad, no les miento. Cuando me dijo eso, sí me dieron ganas de reírme, pero el Espíritu te dice, no te rías. Así es las personas que tienen la mente reprobada. No entienden algo tan... que una persona del mundo lo entiende. Una persona del mundo que lee cuando David tuvo necesidad de comer, no de ir al baño, de ir a hacer el 2. De verdad, sí me dijo. Entonces, aunque no lo crean, fíjense, algo tan simple, ¿ok? Y esta es la teología católica, y no lo digo para condenar a mis hermanos. Se condena a la doctrina, no al católico. ¿Ok? Fíjense bien, eso es lo que dice la palabra de Dios. En la doctrina católica se enseña que hay una oblea, hay un pan, ¿ok?, que comen los sacerdotes. Bueno, eso los teólogos en la Iglesia Católica dedujeron que era el cuerpo de Cristo. Y como Cristo, por eso está en el Antiguo Testamento. Entonces ellos se tenían que vestir. Ellos llevaban unas vestiduras muy bonitas, inclusive con joyas, con piedras, zafiros, esmeraldas, los pectorales. Así se vestían. Vayan y búsquenlo en el Google, eso es fácil de encontrarlo. Y los judíos, los judaizantes se los explican a la perfección.
Pero eso era simbólico de llevar el lino, el vestido de lino fino, de blanco, o sea, el Espíritu Santo. Entonces los teólogos católicos dedujeron que tienen que vestirse como se visten, por eso llevan también las cosas que se ponen aquí en la cabeza. Eso está en el Antiguo Testamento. Eso no lo entienden los teólogos católicos. No lo entienden y por eso se visten así. Por eso el Papa también tiene sus vestiduras. Ahora, nosotros no nos burlamos de ellos, simplemente no lo entienden. Es todo. Pero predican a Cristo. Predican a Cristo. Entonces, así como el teólogo católico no entiende el evangelio, pues así pasa con muchas denominaciones. El adventista no entiende el evangelio. El pentecostal no entiende el evangelio. O sea, lo cree, pero y luego lo niega. Lo cree y lo niega. Entonces, o lo crees y no lo niegas, o lo niegas dando a entender que no crees al evangelio. Entonces, debemos de llegar al entendimiento de la palabra de Dios. ¿Cuándo es cuando hacemos esto? Una de las cosas que tenemos que hacer es dejar de condenar a la gente, hermanos, dejar de condenar a nuestros hermanos. Porque Jesús le dice a los fariseos, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera se miran bonitos, pero por dentro están podridos. ¿Por qué estaban podridos? Porque Jesús, la cobertura de Jesús, no los cubría a ellos, sus pecados, precisamente porque ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Pero resulta que el católico sí cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que no entiende es cómo dar fruto, eso es lo que no entiende. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, lo que no saben es cómo dar fruto. Ahora, dar fruto es honra a Cristo. Ya cuando se les enseña que honrar a Cristo es ir a misa y guardar los sacramentos, eso no es honrar a Cristo. Honrar a Cristo es su sacrificio, es suficiente para salvarnos, para limpiarnos de todo pecado, porque con un solo sacrificio nos presenta perfectos delante de nuestro Padre Dios. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y es lo que dice Pablo en la carta a los Hebreos en el capítulo 8, 9 y 10 y 11 y 12, ahí está todo explicado. Entonces, nuestro sumo sacerdote es Jesús. El sumo sacerdote tenía que ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo. Aún el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por sus pecados. Jesús no tuvo que hacer un sacrificio por sus pecados porque él nunca pecó. Entonces eso apuntaba a Jesús, que era el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote ofrece el cordero por el pecado del mundo. He ahí el cordero que limpia el pecado del mundo. ¿Quién es ese? Ese es Jesús. Al creer en Jesús, nos convertimos en hijos de Dios. El problema es dar fruto. El católico sabe lo que es dar fruto. Sí lo sabe. La palabra no lo dice así. No os hagáis. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo. Eso se predica en todos, hermanos, en todos. Eso lo predican los testigos de Jehová, lo predican los sacerdotes católicos. Entonces, el que no quiere amar a su prójimo está desobedeciendo a Dios. Está desobedeciendo a Dios. Entonces, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjense, alguien me dijera, hermano, no juzgue. Fíjense bien, 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación.
y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto se puede interpretar de dos formas. Una persona andaba literalmente con la mujer de su padre. O puede ser que también una persona estaba llevando a la iglesia, que es la mujer de nuestro padre, por otro camino. O sea, la andaba manoseando. Esto también es. ¿Y qué hizo Pablo? Lo entregó a Satanás. Vayan y vean el contexto. A ese ya lo entregué a Satanás para destrucción de la carne. O sea, ya tienes una mente reprobada, pues va a estar peor. Entonces, podemos juzgar. Dios no dice que no juzgue. Dios dice que juzguemos con justo juicio. Entonces, fíjense lo que dice en Hechos 5:3. Vayan y vean el contexto. Ananías y su esposa vendieron una propiedad porque querían ser siervos de Dios. Pero ellos mintieron. No dieron todo. Dieron una parte nada más. Entonces Pedro le dice a Ananías, ¿en cuánto vendieron la propiedad? En tanto, sí. Dice, ¿para qué le echas mentiras al Espíritu Santo? Fíjense lo que dice. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Y qué pasó? Lo entregó a Satanás. Murió literalmente, cayó muerto Ananías. Murió. Su esposa regresó después, ella vino después y le dice, oye, Zafira, ¿en cuánto vendieron la propiedad? En tanto, sí. Mira, estos que van llegando acaban de regresar de enterrar a tu marido, ellos también a ti te van a llevar. Y cayó muerta también. ¿Por qué? Porque Dios nos dio autoridad para perdonar los pecados o para que les queden a ellos hasta el juicio de Cristo en su venida. Entonces, tenemos la potestad de perdonar pecados, pero la forma más simple de perdonar pecados es a través del Evangelio, hermanos, a través del Evangelio. Ahorita se los voy a leer, fíjense bien. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Sino juez. Entonces, no debemos de murmurar. No debemos de... Hermano, usted acaba de decir que los católicos, la doctrina católica, no los hermanos. Una cosa es la doctrina y otra cosa son los hermanos, que es diferente. ¿Cómo quisieras que te tratara la gente a ti? No, pues que nadie me condenara, que no me juzgaran. Bueno, entonces así debemos de tratar a nuestros hermanos católicos, testigos de Jehová, mormones, así de igual forma. No los juzgues, no los condenes. Vamos a juzgar la doctrina, porque Jesús dijo, no se dejen engañar con una falsa doctrina. No se dejen engañar. Porque por culpa de esas personas que se dejan engañar, el amor de muchos se enfriará. Y por eso la gente se la pasa juzgando a todo mundo. ¿Por qué? Porque no entienden la palabra de Dios. Juzgan a las personas, no la doctrina. Entonces, cuando se juzga a una persona y no la doctrina, juzgas a Dios mismo y te estás haciendo juez, te estás haciendo como Dios. Fíjense, otro caso, 1 Corintios 6 del 1 al 11, fíjense bien. Aquí hay, fíjense bien, ¿ok? Para que tampoco juzguen a estas personas, ¿ok? No juzguen a los fornicarios. No juzguen
a los idólatras, no juzguen a los adúlteros, no juzguen a los afeminados, no juzguen a los que tienen sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, no los juzguen, no juzguen a los ladrones, a los tranzas, a los rateros, no los juzguen, no juzguen a los ávaros, no juzguen a los borrachos. Ay, este se la pasa tomando vino, es bien borracho. No juzgues, no juzgues. No, aquel es marihuano, no juzgues a los marihuanos. Por Dios, no juzgues. A los maldicientes, no los juzgues. A los estafadores, no los juzgues. ¿Por qué? Hermano, pero la palabra dice que esos no van a heredar el reino de Dios. No, fíjense bien. Fíjense bien, vamos a ver el contexto, ¿ok? El contexto, ¿ok? Yo siempre hablo en ese contexto siempre de los homosexuales, pero aquí está hablando de todos estos, que somos nosotros de alguna forma, una u otra, a lo mejor no cabemos en todo, pero caemos. Yo era borracho, yo era borracho. Entonces fíjense, osa alguno, el contexto 6.1, de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. O sea, hay un problema entre los hermanos cristianos. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos de juzgar entre los hermanos. A ver, no, pues fíjate que Panchito le presté $5,000 y no me paga. A ver, Panchito, ven, vamos a solucionar este problema. ¿Cuál es el problema? ¿Te prestó Juanito $5,000? Sí, hermano, sí me los pagó. Ok. ¿Y por qué no le has pagado? Dice, no le voy a pagar. ¿Pero por qué no le vas a pagar? Porque no le quiero pagar. ¿Pero por qué no le quieres pagar? Porque no quiero. No, pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Porque no quiero. No, hermano, tiene que arrepentirse. No le quiero pagar. Bueno, ese es uno, ¿verdad? Ya el hermano le preguntó, no le quiso pagar. Ya lo hizo delante de dos personas, de dos testigos, y no quiso, ok. Se congrega a la iglesia, a lo mejor el domingo o el sábado, en el caso de los adventistas o sabatistas. Pues fíjense que el hermano Juanito le prestó $5,000 a Panchito y no le quiere pagar y no se quiere arrepentir. Entonces la gente le dice, no, hermano Panchito, ¿verdad? Dios es misericordioso, hermano, mire, no haga eso, debemos de amar a nuestro hermano, debemos de amarnos unos a los otros. No le pago, a ustedes que les importa, que no sé qué. Ok, cuando eso pasa, entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Le entregamos a Satanás. ¿Sabe qué, hermano? Lo entregamos a Satanás, porque usted no se quiere arrepentir de su mal. Ahora, vamos a mirarlo de otra forma. Por ejemplo, Panchito le pide $5,000 a Juanito y Juanito se los presta y le dice, te los voy a pagar en 2 meses. Y pasan los 2 meses y Panchito por pena se esconde porque resulta que no puede pagarle. Entonces Juanito le dice, hermano, ¿por qué se esconde y no me quiere pagar lo que le presté? Dice, ay, hermano, es que me da vergüenza, no he podido, perdóneme, mire, yo voy a ver cómo le voy a pagar, hermano. De verdad, mi intención no era robarlo, hermano. La verdad es que a mí me iban a dar un dinero y no me lo dieron. Me quedaron mal, entonces yo no hallo, me da mucha pena con usted, hermano. ¿Qué debe de hacer Juanito con Panchito? Hermano, págueme cuando pueda y si no puede, se los perdono. Eso es lo que tiene que hacer primeramente Juanito. Pero vamos a decir que Juanito no tiene la sabiduría, entonces va con el pastor y le dice al pastor, oiga, fíjese que yo le presté $5,000 a Panchito y Panchito pues no tiene su dinero, él me prometió que en 2 meses me iba a pagar. Entonces el pastor tiene en este caso que hacerle ver, escuchando, y si tiene la sabiduría del Espíritu Santo, que es lo más sabio, Juanito, porque le puede perdonar a usted la deuda. No, hermano, fíjese que nosotros
yo también ocupo ese dinero, si no tengo ese dinero, pues me voy a quebrar con mi negocio. Ahora, ¿qué tiene que hacer el pastor? Pues buscar la forma. Hermano, pues mire, yo aquí tengo $300, voy a ver si la iglesia puede cooperar para juntar ese dinero mientras Panchito puede pagarlos y se soluciona el problema. Se trata de obrar unos por otros. Pero ¿qué es lo que hace aquí? Lo mandó a la cárcel delante de los incrédulos, ¿ok? Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, son indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Les acabo de decir cómo juzgar esa situación. Son cosas pequeñas, pero fíjense. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, tenemos que juzgar las cosas de esta vida. En la iglesia, no delante de los incrédulos. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzarlos se los digo. Pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufres más bien el agravio? Juanito, ¿por qué no le perdonas la deuda al Panchito? ¿Por qué no lo sufres el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero ustedes cometen el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces, fíjense, ahí Juanito está siendo injusto, no está amando a su prójimo. En el caso de que Panchito no le puede pagar, no porque no quiere, sino porque no puede. No puede. Entonces dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Entonces se va a los pecados. Entonces, si Juanito era borracho, era avaro, precisamente está dando testimonio de que es avaro, por eso no le quiere perdonar. Dice, ¿no sabes que ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios? Eso eran antes, ¿ok? Resulta que ya no son borrachos, adúlteros, afeminados, ya no son, no, hermanos. Dios nos saca de esa condición cuando creemos en Cristo Jesús. Jesús ya no nos mira como borrachos. Jesús ya no nos mira como maldicientes. Jesús ya no nos mira como ávaros. Jesús ya no nos mira como todo esto. ¿Por qué? Aquí lo dice, ¿por qué? Fíjense bien. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cómo fuimos lavados? Por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, por la fe. Así es como son lavados nuestros pecados. No porque dejamos de ser borrachos, no porque dejamos de ser ávaros, no porque dejamos de ser adúlteros, no. Por haber creído en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, nuestros pecados son borrados. Ya Dios no nos mira así. Para Dios somos perfectos, aunque sea marihuano, aunque sea borracho, aunque sea idólatra. Ya no nos mira así. Ahora, pero si no amamos, regresamos a la condición de la que éramos antes. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados por su palabra. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si recibimos el Espíritu de Jesucristo, de nuestro Padre Dios en nosotros, lo más lógico es que tenemos que amar a nuestro prójimo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Si nosotros no amamos a la iglesia, inclusive también al mundo, o sea, amarlos, porque nosotros no podemos despreciar a nadie, no podemos heredar el reino de Dios. No podemos. Dios no nos va a dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. No nos va a dar. Nos va a pasar lo que está en Romanos 1. Nos va a dar una mente reprobada. Y por tener una mente reprobada, Satanás nos va a dar duro. No vamos a entender la palabra de Dios. Aunque vayamos a la iglesia todos los días. ¿Por qué? ¿De qué me sirve ir a la iglesia todos los días si no amo a mi prójimo? ¿De qué me sirve si no lo estoy haciendo? La palabra de Dios dice, no es el que oye, sino el que oye y hace la voluntad de mi Padre. No nomás el que la oye, porque Satanás también la oye. Satanás también cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy. Ámense los unos a los otros. Entonces, si Jesús nos dice que nos amemos los unos a nosotros, es porque va a haber problemas. Tanto con tu familia como en la iglesia. En la iglesia va a haber problemas. Pero debemos de juzgar entre nosotros. Y hay personas que tienen sabiduría. Ahí hay un don de sabiduría para solucionar los problemas. Ese es el trabajo del pastor. El pastor hace eso, él es el sabio. Puede ser un anciano también. Un anciano que pudo haber sido sacerdote o pastor en el tiempo pasado. Ya se retiró, pero sí es un anciano. El anciano puede ser una persona de 40 años. Fíjense, ahí tienen un ejemplo de cómo juzgar mal. Les voy a dar otro. Lucas 7 del 36 al 50. Aquí está una persona, fíjense, era fariseo. ¿Puede Jesús ir con un fariseo? Aquí dice. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Se llamaba Simón. Y él, habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús imagínense, era una prostituta, por decir, o adúltera. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, era María Magdalena, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. El perfume que llevó. Cuando vio esto, el fariseo Simón, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. En la ley decía que no se dejaran tocar de lo inmundo, pero nunca lo entendieron, hermano, porque la ley es espiritual. O sea, no toques de lo inmundo. ¿Qué es tocar de lo inmundo? No andes con los ávaros, lo dice Pablo. No andes con los borrachos, lo dice Pablo. ¿Por qué? No andes con ellos. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, ¿qué? No andes con uno que se dice cristiano, sea avaro, borracho, o sea, es del mundo. No andes con ellos. ¿Por qué? Porque vas a terminar cayendo. Pero tampoco lo juzgues. Tampoco lo juzgues. O sea, fíjense bien, hermanos, no es que se contradizca la palabra de Dios. Una persona del mundo, sea borracho, sea homosexual, sea del mundo, que no cree en Jesús, ¿quién los juzga a ellos? Pablo dice,
nosotros juzgamos de adentro. A los de afuera los juzgará Dios. ¿Ok? Entonces, no está en nosotros murmurar ni juzgar en contra de los borrachos ni de los marihuanos, de nadie. A ellos los juzgará Dios. Pero Pablo dice, no se junten con borrachos o ávaros. No estoy diciendo que, dice, en todo caso, pues hay que morirse para allá. No, yo les estoy diciendo que a un hermano que se dice cristiano, es adúltero, es borracho, no se junten con ellos. Eso quiere decir, no anden con ellos. ¿Por qué? Porque aman más al mundo que a Cristo. Y van a terminar contaminándolos. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, la mujer había sido pecadora, pero Jesús le sacó 8 demonios a esta mujer. Esta mujer creyó que Jesús era profeta, y no solamente eso, sino que era el Hijo de Dios. Simón no creyó ni siquiera, aquí lo dice él mismo, ni siquiera creyó que Jesús él era profeta. Entonces en el Antiguo Testamento decía que no tocaras lo impuro, no toquéis lo impuro. O sea, no andes con personas que aman el mundo. Júntate con cristianos que tengan temor de Dios. Pero no mires mal a la gente del mundo. Fíjense, si él fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, como si él no fuera pecador. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor, el acreedor es Dios, tenía 2 deudores. ¿Cuáles son los deudores? El pecador Simón y María Magdalena, la pecadora. El uno le debía 500 denarios. Un denario era el equivalente a un día de trabajo. Un día de trabajo ahorita son como 80, 100 dólares. So, imagínense, a 500 veces 100 dólares. 500, otros 2 ceros, son 50,000 dólares. Le debía 50,000 dólares en casa, pero es una alegoría, o sea, le debe más pecados. María Magdalena era más pecadora que Simón, ¿ok? El otro nada más le debía 50. No quiere, aquí no está de que él no le debía pecados. O sea, ella pecaba 10 veces más que Simón. Pero los dos eran pecadores, ¿ok? Fíjense bien. El uno le debía 500 y el otro 50. Y no teniendo ellos qué pagar, con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer a la que le perdonó 10 veces los pecados de Simón? ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Esto es una tradición todavía en nuestros días, hermano, de que cuando viene una persona, viene un invitado a la casa, estoy hablando en el Oriente, allá en el Medio Oriente, que es desértico, viene una persona con los pies secos, una señal de amor es, lávenle los pies a mi invitado. Y Simón no lo hizo. Dice, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ella ha regado mis pies con lágrimas. Fíjense bien. Fíjense bien. Tú puedes ver a un borracho que se la pasa borracho todos los días, pero se la pasa llorando, hablando con Dios.
Esto es una persona que cree en Cristo, también es simbólico para nosotros. Una persona que ama a Cristo y se la pasa hablando con Dios. ¿Ok? Esto es, María Magdalénica es simbólico para nosotros. Nosotros somos la prostituta, simbólicamente. Pero, dice, tú no me diste aguas, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ella ha ungido con perfumes no solamente mi cabeza, mis pies. Por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Fíjense bien, ¿quién tiende a amar más a Dios? Una persona que creció en la iglesia desde niño, siempre ha sido cristiano, es el hijo del pastor y siempre anda en la iglesia. Lo más probable es que le deba 50 denarios a Dios. En comparación a una persona que anda en el mundo, que es un borracho, es un asesino, es un maldiciente, es un estafador, eventualmente cuando se convierte porque sabe que Dios le ama y le perdonó sus pecados, ¿cómo llega esta persona cuando llega al conocimiento de que Dios le ama? Le va a amar más, hermanos. ¿Por qué? Porque el que es religioso toda la vida se la pasa en religión. Y ama a Dios, pero no ama como una persona que sufrió en el mundo, que viene de lo más bajo. La gente más pecadora, hermanos, es la que más ama a Dios. Una vez que llega al conocimiento de cuánto Dios la ama. Una vez que Dios... Fíjense, es necesario que llegue a ese conocimiento. ¿Qué es lo que hace que una persona deje la borrachera, deje la marihuana, deje el adulterio? El día que se da cuenta cuánto la ama Dios. Romanos 2, 1 al 4. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, o sea, haces el trabajo de Satanás, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjense bien, hay gente que dice, no, yo condeno el pecado de la idolatría de los católicos porque yo no le rezo a los santos, pero el que peca en uno, peca en todos. Peca en todos, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ok, a lo mejor tú no le rezas a los santos, pero tu ídolo es el alcohol, o es la marihuana, o es la cocaína. Ese es tu ídolo, porque no puedes vivir sin él. O sea, eres idólatra y no lo sabes. Eres idólatra y no lo sabes. Y andas juzgando a los idólatras, o sea, fíjate la ironía. No lo saben, hermanos. La gente que hace eso no lo sabe. No lo sabe que son idólatras. Todos tendemos a la idolatría en la carne. Todos sin excepción. Pero la palabra de Dios dice, hagan morir las obras de la carne. ¿Cómo? Viviendo una vida espiritual. Fíjense. Vayan y vean, ya les di dos ejemplos. El tercer ejemplo es Juan 8 del 1 al 11. Cuando Jesús, no les di el último versículo, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué nos guía al arrepentimiento? Cuando verdaderamente sabemos que Dios nos ama. Ahí es cuando nosotros nos arrepentimos.
Eso es lo que nos hace arrepentirnos de nuestra maldad, de dejar a Dios. Cuando verdaderamente sabemos lo bueno que es Dios. Tanto así, cuando nos damos cuenta, cuando entendemos Juan 3:16. Señor, tú me amas a pesar de todo lo malo que yo he hecho. Yo te amo, hijo, yo di mi vida por ti. Tú me amas, Señor, así aunque sea un asesino. Yo te amo, hijo, a eso vine, a darte vida. Yo no vine a condenarte, yo vine a salvarte. Pero me amas, yo le quité la vida a un ser humano, o a 2 o a 20. ¿Me amas? Si no te amara, hijo, no hubiera venido a cargar esa cruz y a morir en ella. De verdad, Señor, me amas, yo te amo, hijo. Traen a la mujer, a ver, ¿qué dices tú? La ley dice que a las adúlteras hay que matarlas a pedradas. Jesús se agacha, se agacha y le arroja la primera piedra, no adulterarás. Se levanta y le dice, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Ya Jesús había arrojado la primera, se vuelve a agachar y sigue escribiendo los mandamientos de Dios. Entonces ellos, acusados por su conciencia, comenzando con los más viejos, se fueron, uno a uno, hasta que se quedó sola con la mujer adúltera. La encontraron en pleno adulterio. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Dónde están los que te condenaban, mujer? Y eso aplica para el homosexual, para el adúltero, para el tranza, para el asesino. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando esa mujer conoció el verdadero amor de Dios a través de un hombre que era Jesús, ella fue guiada al arrepentimiento. Ella conoció la misericordia, ella conoció la piedad, ella conoció la benignidad de Dios. El Señor nos llama para que seamos vasos de la benignidad de Dios, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es lo que guía el arrepentimiento a las personas. Yo voy a terminar, hermanos, con Juan. Vayan y vean Juan 20 del 19 al 23. Por ejemplo, en el 23 dice, en el 21, y otra vez Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Se fijan? Que tenemos la autoridad para remitir los pecados, y si se los retuvimos a alguien, les son retenidos. Fíjense cómo lo dice Mateo. Lean todo el contexto, 28 del 16 al 20. Fíjense cómo lo dice él. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense cómo lo dice Marcos. Es lo mismo, cómo es como perdonamos los pecados. 16, del 14 al 18. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, o sea, el que reciba la palabra de Dios, el que reciba las órdenes de Cristo, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, o sea, si les predican un evangelio diferente, no van a ser engañados. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Literalmente, ¿quiénes son los enfermos? Los que están enfermos con una falsa doctrina. O con una persona que está enfermo con una falsa doctrina y ellos escuchan la palabra de Dios, nosotros venimos, le explicamos el verdadero evangelio, nosotros se los decimos, el Espíritu Santo los convence
y ellos eventualmente sanan de sus pecados, porque muchas veces se enseña que tienen que ser obras para ganarse el favor de Dios, cuando la obra ya está hecha la obra. ¿Okay? Y en Lucas 24, del 36 al 49, fíjense cómo lo dice Lucas. Y vos, dice, vayan y prediquen el evangelio. Les dijo, así está escrito, y fue necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿O cómo se perdonan los pecados? Predicando el evangelio. En Cristo Jesús. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Yo ya hice un estudio en relación a los testigos de Jehová. Yo soy testigo de Jehová. El Señor me puso a predicar el evangelio y para que den fruto. Entonces yo predico, el que tiene oídos para oír, oye. El que no tiene oídos para oír, no oye. Tan simple como eso. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Jesús sopló el Espíritu Santo, pero dijo, o sea, el Espíritu Santo son los ángeles. Pero yo dice, espérense hasta que yo regrese a través de mi Espíritu, de Él mismo, el poder, ese es el dunamis. Entonces ellos fueron investidos de poder en el día de Pentecostés, está en Hechos 2. Entonces ya ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y yo termino con Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el que no ha creído? Aquí lo dice. Y esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo y en lugar de servirle a Jesús, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El andar juzgando y condenando a todo mundo, esas obras son las obras malas también. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Qué es practicar la verdad? Hacer juicio, predicar el evangelio, justificando, a defender a los que no tienen entendimiento en relación a la palabra de Dios, enseñándole a aquellos que no entienden el verdadero evangelio. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos utensilios en el templo. Es el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Así como en el tabernáculo hay utensilios, uno para honra y otros para deshonra. ¿Cuáles son los de la deshonra? Vayan y vean en el tabernáculo los utensilios que hay. Entonces, nosotros podemos ser el instrumento para llevar el amor de Dios a las personas. O podemos ser el instrumento de Satanás para maldecir y juzgar a las personas allá afuera. Escoge tú el bien o el mal. Escoge tú bendecir a las personas o maldecirlas. Escoge tú. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.